Bueno, en este caso sería nuevamente fuerzas de la segunda parte, pero tiene que ver con que en la anterior lo hicimos cuando estábamos ubicados en un plano horizontal. Acá tendríamos un plano inclinado, o sea, una pendiente. Así que lo que va a pasar es que dentro del plano es parecido a lo de tiro oblicuo. Vamos a tener fórmulas, así que dice, por ejemplo, fórmulas con respecto al seno del ángulo, coseno del ángulo. Así que tenemos que dice una chica de 50 kilogramos desciende esquiando por una pendiente que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. El rozamiento con el aire se desprecia, o sea, no lo tomamos en cuenta. Y el coeficiente de rozamiento entre los esquí y la nieve es de 0,25. Entonces el desplazamiento realizado en 3 segundos a partir del reposo o sea, nos pide hallar cuánto sería el desplazamiento. Primero que nada tenemos que hacer el esquema, la fórmula, la representación, mejor dicho, del problema. Primero tendríamos la pendiente, sabemos que entre el suelo y en la pendiente entre el suelo sería 37 grados. Sabemos que la persona, en este caso lo tomamos como cuerpo libre, tendríamos que la fuerza de rozamiento está hacia atrás. Esta sería la fuerza de rozamiento que tendríamos. Acá tendríamos la fuerza, que sería el peso, que va a estar separado en dos partes. Vamos a tener velocidad de X y velocidad de X y velocidad de X. Tenemos el peso de X y el peso de Y. Y luego tenemos el peso real. Y por último tendríamos la normal. Entonces con todo eso estaríamos hablando de que ese cuerpo se mantendría en equilibrio. Entonces ahora sí tendríamos los datos. Los datos son que la masa es de 50 kilogramos, que el ángulo es de 37, que el coeficiente de rozamiento es de 0,25, que el tiempo es de 3 segundos y que la velocidad inicial es 0. Así que las fórmulas que podríamos utilizar son que la fuerza de rozamiento, habíamos dicho que era el coeficiente de rozamiento por la normal. Después tendríamos que tener en cuenta las opciones de las diferencias de fuerzas, o sea, la suma de fuerzas, mejor dicho, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Luego tenemos que el peso de X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Se toma el seno del ángulo porque estamos hablando de X. Si hubiéramos hablado de Y, que es lo que viene después, se utiliza el coseno del ángulo. Por eso el P de Y va a ser igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Luego tenemos la aceleración, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y por último tenemos la fórmula de distancia, que va a ser igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Esas serían algunas fórmulas que se podrían utilizar. Así que vamos a poner los datos. En este caso, si yo quiero sacar las fuerzas que tengo, tendríamos que el peso de X con respecto a la fuerza de rozamiento, los restos, me va a dar igual a la masa por la aceleración. O sea, tengo que tomar en cuenta con qué forma de equilibrio esto. Entonces estos dos tienen que restarse. Así que hago esto menos, o sea, fuerza, el peso del X menos fuerza de rozamiento me tiene que dar igual a masa por aceleración. Así que, y otra de las cosas que tenemos como dato es que la normal tiene que estar equilibrada con el peso de Y, por eso la normal menos el peso de Y nos tiene que dar igual a 0. Así que teniendo en cuenta esos ejercicios, lo que vamos a sacar es que si yo despejo la normal menos el peso de Y, va a quedar que la normal va a ser igual al peso de Y. Así que la normal va a ser igual a la masa por gravedad por coseno del ángulo. Eso sería lo que vale PI, el peso de Y. Así que teniendo en cuenta eso, lo que puedo hacer es hallar la normal. Entonces la normal va a ser igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por coseno de 37. Puedo resolver la multiplicación, que en este caso es 490 newton, por 0,8 que es el coseno de 37. Hago la multiplicación de esa multiplicación y entonces nos queda que la normal va a ser igual a 392 newton. Ya tenemos la normal, obviamente al tener la normal también tenemos el peso de Y, las dos opciones, así que ahora puedo sacar la fuerza de rozamiento, que va a ser el coeficiente por la normal. El coeficiente era 0,25, la normal es 392 newton, multiplico, obviamente nos va a quedar en newton, así que va a ser que la fuerza de rozamiento va a ser de 98 newton. Esa sería la fuerza de rozamiento. Obviamente ya teniendo los datos puedo sacar Px también, que es el peso de X, el peso con respecto a X, que va a ser masa por seno del ángulo. Reemplazo los valores, entonces nos va a quedar
que 54 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 37, nos termina dando que Px es igual a 295 Newton. Hasta ahí tendríamos el P de X. Y luego, si habíamos comparado anteriormente las fuerzas, habíamos dicho que uno de los ejercicios era que la otra paso era Px menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Así que con esa fórmula lo reemplazo. P de X, que lo habíamos encontrado, que era 295. Fuerza de rozamiento también lo encontramos que era 98, así que nos va a quedar 295 menos 98 igual a 50 kilogramos por aceleración. Con eso podríamos hallar la aceleración, así que nos va a quedar la resta, que es 197 newton, y como el número 50 delante de la aceleración está multiplicando, pasa dividiendo, así que nos va a quedar 197 dividido 50. Al hacer esa división nos termina dando directamente la aceleración. Como newton está en kilogramos metros segundo al cuadrado, solo queda metros segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración, así que la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo la aceleración, ya tenemos casi todos los datos, así que ahora nos faltaría averiguar la distancia. La distancia era con respecto a la aceleración que nosotros teníamos, así que va a ser x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración. Como inicial y velocidad inicial, x inicial y velocidad inicial no las tenemos, vale 0, solamente utilizamos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos y entonces nos queda un medio por 4 metros por segundo al cuadrado y el tiempo era 3 segundos, así que 3 segundos al cuadrado. Entonces nos va a quedar que 2 metros por segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. Multiplicamos esos dos números, entonces nos va a quedar 18 metros. Simplifica segundos cuadrados con segundo al cuadrado, así que quiere decir que si la aceleración era 4 metros por segundo al cuadrado, durante 3 segundos, quiere decir que la distancia que recorrió fueron de 18 metros. Es un poquito largo, el único problema que tiene es que vamos a tener que utilizar fórmulas. Las fórmulas, nuevamente las repito, que tiene que ver que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a las fuerzas, cuáles son las fuerzas que están interviniendo. Si yo tomo en cuenta la fuerza de rozamiento y P de X, termina siendo la resta, que igualada a la masa por aceleración. Y si tomo en cuenta la normal con su peso, que en este caso va a ser P de Y, la resta entre los dos va a dar 0. Por ese motivo nos quedan esos datos para poder resolver.